se forman los datasets o bloques de datos, ¿cierto? Que son de utilidad para trabajar en nuestro proceso de descubrir patrones, o descubrir características, de descubrir un nuevo conocimiento en función de los datos de las organizaciones que ahora mismo nosotros estamos trabajando, ¿no? Cada uno de estos tipos de aprendizaje con sus singularidades, ¿verdad? Y bueno, como habíamos acordado la semana anterior, bueno, no acordado la semana anterior, como está programado más bien nuestro currículum para este semestre, lo que nosotros nos vamos a centrar es en aprendizaje supervisado, ¿no? Y el aprendizaje supervisado precisamente está trabajando en función de un dataset, ¿cierto? Que tiene o que está formado, de hecho, por pares ordenados. ¿Recuerdan ustedes de esto que ya habíamos hablado la semana anterior, jóvenes? La clase anterior. Sí, Inge. Ok, entonces bien, en nuestro par ordenado del dataset, ¿a qué corresponde X y a qué corresponde Y, jóvenes? X son los campos y Y las etiquetas. Ok. Precisamente no. Oh. Precisamente no. Entonces, si tengo yo un dataset, y este dataset, ok, está formado por pares ordenados, ok. Bien, este X, ¿a qué corresponde? Este X va a corresponder a mi vector de características, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo este dataset, ¿ok? Y estas de aquí, las filas corresponden a las observaciones y las columnas van a responder a las características, ¿no? Entonces, claro, este de aquí va a ser un X1. Fíjense bien cómo la notación está llevada, ¿no? Las características yo las denoto con una X curva, ¿no? Porque eso es, bueno, la notación matemática dice que una X curviada, no curva, denota un valor escalar, ¿sí? Entonces, claro, este X de aquí, un X minúscula, corresponde a un vector, ¿no? Y este de acá va a corresponder a una etiqueta, ¿cierto? A una etiqueta. O una clase, ¿no? Una etiqueta, una clase o un target. Ok, ahora, jóvenes, por favor, díganme cuál es el concepto de clase, ¿no? El Y es similar a decir una clase, ¿cierto? O similar a decir un target, ¿cierto? ¿Cuál es este concepto, jóvenes? ¿Cuál es ese concepto? A ver. Quiero escucharles a ustedes como que recordamos la clase anterior para poder avanzar con lo que sigue, ¿no? Habíamos dicho que una clase es una etiqueta. Exacto, una etiqueta o un target, perfecto. Sí, pero ¿qué representa, no? ¿Qué representa la Y? Al Una menos variable categórica. es una variable categórica, perfecto. Es una variable categórica. Hablemos que una X grande, una X mayúscula, representa un vector, ¿no? Perdón, no, una matriz. Entonces yo digo que voy a tener una matriz de entrenamiento que va a ser esta matriz. ¿Ok? Entonces, en esta matriz de entrenamiento, ¿qué representa mi
mi Y. Efectivamente, es una variable categórica, perfecto. ¿Ok? Es una etiqueta, perfecto. Pero más allá de todo, esta Y es el valor verdadero. Verán, jóvenes, atenderán bien, escúchenme bien claro. Esta Y de aquí, en la clase o el target o la etiqueta, como nosotros vayamos a llamarle a esto, porque son sinónimos, por eso está aquí esto, ¿no? Es este símbolo, es el valor verdadero, ¿no? Es el valor verdadero. Por ejemplo, todos los valores que están aquí expuestos corresponden a un valor verdadero. Ok, a ver, ¿cómo hago referencia a esto o cómo ustedes entienden esto? Recuerden que yo había puesto un ejemplo, ¿no? Yo quiero, o yo tengo más bien este X-Train, ¿ok? Que es un conjunto de entrenamiento con todos los pacientes de COVID, ¿cierto? De los hospitales de Tungurahua, Quito, Ibarra y Tulcán. ¿Ok? Todos los pacientes de COVID de estas ciudades, ¿cierto? Así habíamos definido el ejemplo anterior. Entonces, yo me voy al hospital, cojo la ficha clínica y digo, ok, este paciente X1, ¿sí? Es el X1 vendría a ser mi paciente, no es el vector de todas las características que yo voy a coger de este paciente. Es decir, este paciente X1 tuvo tanto de fiebre, tanto de dolores de cabeza, tanto de dolores del cuerpo y hasta acá, para decirle, tanto de una X variable N. ¿Ok? Entonces, estas características y a este paciente que estuvo ahí es con COVID 0, digamos que 0 es positivo y 1 es negativo. ¿Ok? Entonces, claro, este paciente X1 con estos valores de estas características es positivo de COVID. ¿Ok? Es positivo de COVID. Entonces, claro, este 0, que es una variable categórica, me dice que el valor verdadero que corresponden a estas características es positivo. ¿Sí? Entonces, claro, ahí es en donde nosotros decimos que es el aprendizaje supervisado, porque es un supervisor. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? ¿No? Luego tomo otro paciente, yo que sé de Quito, y tomo los mismos valores, exactamente los mismos, ¿no? Y este me dice, claro, también es positivo. Luego tomo todos los mismos valores de otro, y este me va a decir, ok, este es negativo. Sí, pero esta etiqueta, perdón, es el valor verdadero, ¿no? Es el valor verdadero de estos datos. Sí, es el valor verdadero de estos datos. Ahora, clase. Claro, yo como clase voy a tener dos clases, ¿no? La clase 0 y la clase 1. Nada más. Sí, pero sí que estas clases van a corresponder a decirme, ¿no? Estos son mis valores verdaderos. ¿Ok? Por eso es que tengo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, claro, ¿qué quiere decir eso? Que todos estos valores, ¿no? Si nosotros hacemos esto, ¿sí? Bueno, realmente deberíamos hacerlo así. Si nosotros hacemos esto de aquí, yo tendría una distribución, ¿sí? Para todo lo que es 0 y otra distribución para todo lo que es 1. ¿Ok? Entonces, claro, esto de aquí es 0 y esta distribución es 1. ¿De acuerdo? Tengo dos clases, la clase 0 y la clase 1. ¿Ok? Pero todos estos valores que yo estoy teniendo están etiquetados con esta clase verdadera. Es decir que este X1, siendo 0, este X1 probablemente esté por aquí, ¿no? Bueno, deberíamos hacerlo así. Este X1 debería estar aquí. ¿Ok? ¿Está claro? Este X1 debería estar aquí. El X2 también es 0, debería estar aquí. ¿Ok? El X3 es 1, debería estar aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo aquí debo tener una frontera de decisión. ¿Ok? Y esta frontera de decisión es mi clasificador, señores. Este es mi clasificador.
Ok, este es mi clasificador. Este es mi clasificador. Ok, entonces, claro, de mi dataset, ¿no? Los que están etiquetados con la clase 0 corresponderán a esta distribución. Y los que están etiquetados con la clase 1 van a corresponder a esta otra distribución. Pero claro, estas distribuciones, al ser mi dataset de entrenamiento, es un dataset original, ¿no? O sea, es el verdadero dataset. Son los datos con el conocimiento a priori que nosotros tenemos. Sí, porque estos datos yo tuve que ir a un hospital y conseguir estos datos del hospital. ¿Ok? ¿Sí está claro, chicos? Sí. ¿Está con el micrófono apagado? ¿Me escuchan? Sí, está claro. Sí Ya. Ok. Yo pensé que estaba con el micrófono apagado o algo porque no me responden, ¿no? Ok, entonces, claro, esto es lo que nosotros ya habíamos hablado la clase anterior, ¿verdad? Esto ya lo habíamos dicho la clase anterior, ¿verdad? Entonces sabemos precisamente que esta Y corresponde al valor verdadero de esta tupla, ¿no? Por eso es que esta tupla es un par ordenado, X1 y Y1. Todas las características de este X1 están etiquetados con este Y1 de aquí, ¿no? Y así sería la representación, ¿no? Esta es mi frontera de decisión y esta frontera de decisión corresponde a mi clasificador, ¿ok? Esa es mi frontera de decisión. Entonces, claro, todo lo que correspondería a esta distribución etiquetado con 0 debería estar acá. El problema es cuando testeamos, ¿no? Y claro, nos devuelve un target. Este clasificador nos devuelve un target que nos podría decir si es 0 o si es 1, ¿no? Entendiendo claramente de que esta distribución o este clasificador es un clasificador binario. ¿Por qué es binario? Porque solamente clasifica dos clases, ¿no? Sin embargo, ¿podemos tener problemas de clasificación multiclase? Por supuesto que sí. Ok, pero bueno, como habíamos dicho, esto de aquí precisamente es solamente un repaso de lo que habíamos hablado la clase anterior, ¿no? Ok, a ver, con este repaso que habíamos hablado de la clase anterior, no sé si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, con esto ya les saco de la clase anterior y les introduzco ya a mi clase para poder continuar, ¿no? Este es un repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Está claro, jóvenes? Jovencitos, ¿está claro? Sí. Sí. Ok, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto que estábamos viendo en la clase anterior? Ok. Si no hay dudas y todo está claro, pues continuamos. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros habíamos estado viendo, jóvenes? A ver, supongamos que ahora esto de aquí es nuestro dataset. ¿Ok? Y claro, este es un individuo, este es el otro individuo y este es el otro individuo. Y claro, todo este bloque de individuos está etiquetado como -1. ¿Ok? Tengo este otro bloque de datos y este otro bloque de datos está etiquetado como +1. ¿Ok? Con este dataset yo genero mi entrenamiento. ¿Ok? Yo ya entreno mi algoritmo. ¿De acuerdo? Ahora ya tengo mi algoritmo entrenado. Me asoma por ahí un nuevo dato, que es este dato de aquí. ¿Qué valor o qué Y debería asignarle a este nuevo dato? ¿Ok? Les pregunto yo, ¿qué valor deberían asignarle a este nuevo dato? Ustedes se van a poner en la posición del clasificador, ¿no? Ustedes se ponen en la posición del clasificador. ¿Ok? Entonces, decidan o definan bajo qué parámetros ustedes podrían definir o hacer que este nuevo dato tome la etiqueta o -1 o tome la etiqueta de +1. A ver. Recording stopped.
Señor David Arcos, ¿qué etiqueta cree que debería constar aquí? Señor Arcos, Tal vez uno, Inge. ¿por qué? ¿Cuál sería el criterio para que sea uno? Creeré que sea más uno, ¿no? Al que usted está haciendo alusión. ¿Por qué cree, señor Arcos? A ver. Tal vez por el orden en el que están pintados los recuadros. Ok, es un criterio. Vamos a ver, señorita Puetate, Dayana. ¿Qué valor cree que debería tomar Y? Yo igual le asigno un +1, porque es como que va igual así mismo la secuencia con la fila del +1. Ok, señor Barrera. Igual yo creería que fuera +1 por cómo están los cuadros. ¿Quién podría decirme que se inclina por -1? ¿Quién más podría inclinarse con -1? Por -1. Jóvenes. Podría ser Tal vez, -1. Ok, continúa. Primero tal las vez damas, podría sí. ser en el -1 porque el primer cuadrito está pintado de negro, igual que las 3 secuencias que están en el -1. Ok, Tiene como que cuadros similares pintados. ok, es un patrón, ¿no? Estamos definiendo un patrón. Ustedes ahora ustedes están asumiendo la posición del clasificador, están definiendo patrones y le pueden decir, tú eres una clase -1 o eres una clase +1, ¿cierto? Están definiendo patrones. Ok, ¿el otro compañero? Aparte de lo que dijo la compañera, también podría ser por el número de cuadros negros. Tendría más semejanza el primero, o sea, el -1 que el +1. Ok, bien, ahora, efectivamente, jóvenes, los dos podrían tener razón, ¿no? Los dos tienen, los dos criterios son lógicos y son razonables, ¿no? +1 podría ser asumido si la función target tiene patrones simétricos, ¿no? Porque claro, +1 se asigna si ven, ¿no? Los patrones simétricos y es justamente lo que los compañeros definían. Y también, ¿no? Podría ser asignado -1, bien podría ser asignado -1 en función de que efectivamente si cogemos el patrón de que el cuadro superior izquierdo está pintado de negro, podría también referirse y coger una etiqueta de -1, ¿cierto? Ahora, claro, ¿cómo efectivamente el algoritmo decide, cómo efectivamente el algoritmo va a decidir si es que de aquí va a ser +1 o -1? ¿No? Entonces, aquí viene el tema. Nosotros vamos a necesitar una gran cantidad de datos, digo, ¿no? Para que se puedan entrenar estos algoritmos en función de toda una mezcla de datos, ¿no? Y claro, al final, cuando le doy un dato nuevo, este algoritmo debe ser capaz de decirme si es que es +1 o si es que es -1. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el problema realmente o cuál es el concepto que estos algoritmos tienen con el concepto de aprendizaje? ¿No? ¿Qué es realmente el aprendizaje? El aprendizaje viene dado, jóvenes, si es que nosotros tenemos precisamente un dataset, ¿ok? Fíjense, nosotros tenemos este dataset. ¿Qué le pasó a mi lápiz? Recording in progress. Ok, entonces el concepto de aprendizaje precisamente viene dado porque si nosotros tenemos un dataset, lo que nosotros nos preguntamos en aprendizaje y en aprendizaje de máquina es qué nos puede decir, ¿no? Estos algoritmos
fuera del conjunto de datos de entrenamiento, ¿no? Este digamos que es mi conjunto de datos de entrenamiento. Ok, entonces tengo mis X, es decir, tengo mis características, tengo la etiqueta asignada a estas características y tengo una función, ¿sí? Que efectivamente esa función es una función desconocida, ¿no? No sé exactamente qué función es esa función, ¿sí? De hecho, jóvenes, ¿no? De hecho, todos los, todos los problemas físicos, ¿no? Todos los problemas físicos son modelados a través de funciones, ¿no? Todos los problemas físicos son modelados por medio de funciones. Ahora, todas las funciones legalmente son aproximaciones. Una función matemática que describa un fenómeno físico es una aproximación de ese fenómeno físico, ¿no? O de igual manera, ¿no? Un fenómeno físico que esté siendo solucionado por medio de funciones estadísticas, esa función estadística que se obtiene es una aproximación de la solución de ese fenómeno físico a través de algoritmos o formulaciones estadísticas, ¿sí? En el mismo sentido, si nosotros tenemos Machine Learning, ¿no? O Machine Learning más bien se utiliza, y atentos con este concepto, ¿no? Machine Learning generalmente se utiliza cuando nosotros queremos modelar problemas físicos, ¿no? Problemas del mundo físico que es muy difícil modelarlo a través de funciones matemáticas o funciones estadísticas. Es muy difícil o imposible modelar estos fenómenos físicos a través de funciones matemáticas o funciones estadísticas, ¿no? Entonces ahí es que utilizamos nosotros Machine Learning, ¿ok? Para modelar problemas del mundo físico, no del mundo real, efectivamente problemas que no conocemos, ¿no? Funciones que no conocemos, ¿ok? En ese sentido, esta función que va a describir qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál va a ser esa respuesta, ¿no? Ese target es desconocido, no conocemos, no sabemos. Y claro, para que esto aprenda, pues, nosotros podemos tener N cantidad de funciones. ¿Ok? Pero claro, vea, fíjense si todas estas funciones son, como en el primer caso, solamente bombitas, ¿no? Mi función, mi Y está predicho y listo, ¿no? Mi función G de X va a darme una respuesta correcta, una respuesta adecuada, ¿cierto? Y así sucesivamente, ustedes fíjense con cada una de estas funciones. Pero bien, ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo un dato nuevo? ¿Qué pasa si tengo un dato nuevo? Y claro, fíjense cómo estas funciones ahora mismo están siendo procesadas, ¿no? Tengo funciones, 4 funciones blancas, 4 funciones negras. Entonces, claro, ¿cuál en este caso sería mi función? Primero, ¿no? Mi función desconocida, para que esta función desconocida me aproxime una clase. ¿Cuál sería mi función? Si es una función desconocida. ¿Ok? Entonces, aquí es en donde nace el concepto de aprendizaje. ¿Sí? Si es que esta función que es desconocida, y claro, de alguna manera con algoritmos de Machine Learning, logramos modelar esta función, ¿no? Y nos puede dar una etiqueta, ¿no? Esta de aquí nos puede dar una etiqueta sobre este conjunto de datos, ¿cierto? Y esa etiqueta es una etiqueta correcta, ¿sí? Se dice que el algoritmo aprendió, ¿no? Mi algoritmo realmente aprendió de los datos sobre los que se entrenó, ¿sí? Pero si es que este algoritmo me da un dato erróneo, ¿cierto? Eso me va a decir que efectivamente mi algoritmo no aprendió. Sin embargo, este me puede predecir cualquier dato sobre mis datos de entrenamiento. Y claro, eso me deja decir a mí que mi algoritmo lo único que pudo hacer es memorizar. No aprendió nada, solo memorizó.
¿Estamos de acuerdo? No aprendió nada, porque claro, si le damos otro valor, ¿no? Vean ustedes, si le damos ahora con estas funciones, tenemos este bloque de datos, ¿qué valor me predice aquí? ¿Qué guía me está prediciendo? Si me predice bien, efectivamente quiere decir, señor, usted aprendió, pero si no, solamente memorizó. ¿Cómo les pongo un ejemplo de esto? Y es un ejemplo que yo siempre les estoy diciendo, ¿no? Nosotros les enseñamos el concepto, ¿no? El concepto de suma, por ejemplo, ¿no? Y claro, a mi algoritmo podemos darle todas las sumas del mundo, ¿no? 1 más 2, 2 más 3, 4 más 5, de números enteros, todas las sumas de números enteros, 1845 por 637, todas las sumas enteras y él me va a dar una respuesta. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya mi algoritmo está completamente entrenado, ¿sí? Ya aprendió el concepto de suma, yo le digo, súmame 1/8 más la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Y claro, me da una respuesta completamente distorsionada, ¿sí? Sin embargo, yo le digo, súmame 347.846 más 1.329.377 y ¡plin! Me da la respuesta correcta. ¿Qué puedo yo decir de mi algoritmo? Mi algoritmo no aprendió de los datos, memorizó. Porque claro, la segunda suma que le acabo de dar me devuelve una respuesta correcta. Sin embargo, la primera suma que le dije que me haga, sí, me da una respuesta disparatada, completamente equivocada. Entonces no está aplicando realmente, no me está aproximando, sí, la respuesta, no me está aproximando mi solución. ¿Ok? Entonces no aprendió nada, solamente memorizó. ¿Sí? Y es el concepto que siempre tomamos jóvenes cuando yo les digo, ¿no? Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer algo. Yo explicamos, les dejo ver, les dejo entender con un concepto y luego en la prueba, evidentemente ustedes tienen que aplicar ese concepto a los nuevos valores o datos dados. ¿Ok? Bien. Recording stopped. Un segundo, por favor.
Jovencitos, ¿me escuchan? Ahorita sí. Ya, discúlpenme la vida, dejé corriendo algo de la clase anterior y claro, no quiero que se cruce con esta clase que estamos ahora mismo teniendo, ¿ya? Entonces, por eso tuve que separar, repito, las grabaciones. ¿De acuerdo? Bien, a ver, ¿qué más les iba a decir? Ok, bien, con respecto a esto está claro lo que se conoce como como aprendizaje y como memorización de un algoritmo, ¿no? Ahora bien, Recording in ok. progress. Ahora bien, jóvenes, evidentemente, ¿no? Evidentemente, si es que esta función, ¿no? Esta función que es desconocida, me arroja un valor que sea igual a mi función original, ¿no? Este y predicho es igual al y original, ¿no? En este caso sería así, ¿no? El y predicho es igual al y original, evidentemente eso es un acierto. Pero ¿qué pasa, jóvenes, cuando mi función me predice un valor distinto al original? Evidentemente esto es un error. Y claro, ¿cómo yo puedo definir o elegir a mi mejor clasificador? ¿No? Porque claro, yo puedo tener un montón de clasificadores. Sí, yo puedo tener 1.000.000 de clasificadores. De hecho, un clasificador generalmente tiende hacia el infinito, ¿no? En este sentido. Supongamos, jóvenes, que nosotros tenemos esto, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos esto. Y claro, aquí nosotros tenemos una clase, ¿ok? Aquí tengo una clase y acá voy a tener otra clase. ¿Sí? Acá tengo una clase y acá tengo otra clase. Y claro, aquí yo tengo mi clasificador. ¿Ok? Entonces, claro, ese es un clasificador que me está separando la clase 1 de la clase 2. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que supongamos, bueno, este es un clasificador, ¿no? Este de aquí sería un clasificador. Digamos que este es un clasificador, un H1, pero yo podría tener otro clasificador, ¿no? Otro clasificador que haga esto, u otro clasificador que efectivamente haga esto, ¿cierto? U otro clasificador que haga esto. Bueno, así, que me clasifique así, ¿no es cierto? Y otro clasificador que me haga esto. ¿Ok? Todos esos son clasificadores, todos esos me están dividiendo mi clase 1 de mi clase 2, jóvenes. Pregunto. Jóvenes. Sí, Todos esos pueden estarse dividiendo, o me están, más bien hecho, dividiendo a mi clase, ¿no es cierto? A mis dos clases, a mi clase 1 y a mi clase 2. Ahora, claro, todo esto que está aquí, jóvenes, todo esto que está aquí, a todos estos clasificadores que están aquí, yo les voy a denominar un conjunto de hipótesis, ¿ok? Entendemos que un conjunto de hipótesis efectivamente es una verdad por adelantada que declara un investigador basada en hechos, ¿no? Que necesita ser probada. Entonces, claro, todos estos son clasificadores que dividen mi clase 1 y mi clase 2, cierto, mi hipótesis aparentemente es cierta. Pero claro, ¿cuál de esas hipótesis o cuál de esos clasificadores es el mejor clasificador que tengo? ¿O cuál es el mejor clasificador que tengo? Por ejemplo, dentro de este conjunto de hipótesis yo voy a tener H1, yo qué sé, voy a tener H2, no, pero este color no tengo, ¿ok? Entonces voy a tener un H2, ¿ok?
voy a tener un H3, ok, voy a tener un H4, ¿cierto? Voy a tener un H5, puedo tener un H6, ok, de acuerdo, y todo este conjunto de hipótesis son mi conjunto de clasificadores, lo que ustedes acaban de ver ahí. Ahora, claro, ¿cuál de estas clases o cuál de estas hipótesis es la más óptima para dividir mi clase 1 de mi clase 2? ¿Sí? ¿Cuál de estas es la más óptima? ¿Cómo defino cuál de estas es la clase óptima? Evidentemente, ¿no es cierto? Para esto yo debo definir una métrica, ¿cierto? Yo voy a definir una métrica sobre la que yo me base para poder decir cuál de estos clasificadores es el mejor. ¿Ok? Entonces, podríamos definir, por ejemplo, el cálculo del error, ¿no? Nosotros tenemos, atentos con esto, jóvenes, ¿no? Atentos con esto. Nosotros tenemos nuestro dataset, ¿sí? Tenemos nuestro dataset. Y claro, este dataset va a tener mis etiquetas verdaderas, ¿ok? Mi etiqueta verdadera. Entonces, claro, si yo le doy estos valores verdaderos, ¿no? A mi clasificador, por ejemplo, este va a ser mi X1, supongamos que yo le doy a mi H1, ok, de X, ¿cierto? Este clasificador, este valor, ¿de acuerdo? Y este H1 de X tiene una etiqueta 1, ¿no es cierto? Ahora bien, mi G de 1 de X me va a devolver también una etiqueta 1. Entonces, claro, G de X es igual a H de X, ¿ok? Y esto efectivamente es un acierto. Cierto, pero ¿qué pasaría si es que G de X me devuelve un valor diferente al de H de X? Esto efectivamente es un error, ¿verdad? Esto es un error. Y claro, y así tendría que ir haciendo con X1, X2, X3, X4 hasta Xn. Supongamos que n es igual a 1000, ¿ok? Y claro, la sumatoria de los errores, ¿cierto? Los errores encontrados en, este es un error de la sumatoria de los errores encontrados en G de X que sean diferentes a H de X, ¿ok? Esto sería en promedio, ¿cierto? Este sería el error calculado de esta hipótesis, ¿ok? Entonces, supongamos que el error de H1 es 10. ¿Ok? ¿Cuál sería, jóvenes, el error promedio de este clasificador? El error promedio de H1, ¿cuál sería? Jóvenes, ¿me están escuchando? A ver, no quiero hacerles prender las cámaras, jóvenes. Por favor, respondan. Habría que dividir para 1000, pero, o sea, entiendo que solo está ahí hablando de un error del H1 en primero. Entonces no sería la sumatoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sacaríamos el promedio? Porque solo No, estamos teniendo de sí. un valor. No, sí es el error promedio del clasificador de H1, Cristian, Ah, ya, ¿no? ya entendí. Entonces, supongamos que nosotros tenemos todo este dataset, ¿no? Y a todo este dataset nosotros le vamos entregando al clasificador, a este clasificador H1, ¿no es cierto? Y este clasificador H1 efectivamente me va devolviendo una etiqueta, ¿cierto? Esa etiqueta comparo con la etiqueta verdadera, ¿no? La IE predicha
comparo con la etiqueta verdadera. Y si es que esta etiqueta predicha es igual a la etiqueta verdadera, es un acierto. Sí, pero si es que esta etiqueta predicha es diferente a la etiqueta verdadera, sí, por eso era que habíamos empezado hablando de las etiquetas verdaderas, ¿no? Es diferente, es un error. Entonces, claro, con este clasificador. Ahora, ¿qué pasa si es que hacemos lo mismo? Este de aquí tendríamos que calcular el error promedio, ¿no? Que sería este. Hacemos lo mismo para el clasificador, por ejemplo, para el H3, ¿no? Hacemos lo mismo para H3. Y claro, H3, ahora N es igual a 1000, el error de H3, ¿no? El error de H3 va a ser igual a, no sé, a 12. ¿Ok? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error de H3? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que hacemos lo mismo con el clasificador H4? ¿Sí? El error de H4 en este caso será de 8. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de error que tenemos en de este clasificador? ¿Sí? Entonces, claro, así podríamos ir teniendo de todos los clasificadores. ¿Y cuál es el clasificador que nosotros podríamos coger? Por ejemplo, si teníamos una métrica de exactitud, el que más se acerque, por ejemplo, al 100%, ese podría ser nuestro mejor clasificador para este problema en específico, ¿no? O sea, yo puedo tener un clasificador para este problema en específico. ¿Estamos claros? Jóvenes, a ver, si no están claros, me dicen. Ok, ¿está claro nuevamente? Sí, que me confundo un poco en la parte de eso del promedio, porque, o más bien dicho, en la pregunta que nos hizo, justamente, ¿cuál sería el error promedio de H1? Entonces, por eso tuve duda y ahorita estaban explicándolo, pero no lo comprendí bien, sinceramente. Ok, no hay problema, Cristian. ¿Cuál es el error de H1, por ejemplo, no? ¿Cuál es el error de H1? H1 es un clasificador, ¿ok? A este clasificador, fíjense cómo le vamos entregando todos los X. Y cada uno de estos X me está devolviendo un Y predicho. Este Y predicho que me devuelve, comparo con el Y verdadero. Si el Y predicho es igual al Y verdadero, es un acierto. Ok, pero si es que este Y predicho es diferente del Y verdadero, ok, evidentemente es un error. Entonces yo voy sumando todos esos errores. ¿Sí? Al acabar de correr mis 1000 datos, ok, acabo de correr mis 1000 datos, puedo yo sumar todos los errores que me devolvió este clasificador, ¿sí? Este clasificador, ¿verdad? Que es este H1 de aquí, ¿no? Esos errores, y me doy cuenta que los errores son 10 errores. ¿Ok? Entonces, claro, ya tengo aquí la sumatoria, esto sería mi sumatoria de los errores, sería 10, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error promedio de este clasificador? Claro, son los 10 errores sobre las 1000 muestras que acabaron de correr. ¿Cuál sería el error? ¿Cuál sería el error y cuál sería el valor de exactitud? Claro, ¿no? El error y el valor de exactitud sería el valor menos 100 menos ese error y tendríamos el valor de la exactitud. Pero el error, ¿cuál sería? 1%, porque sería 10 ¿Cuánto? para 1000. 1%. 1%, ¿no es cierto? Es decir que el error es 1%, ¿verdad? Y la exactitud, ¿cuál sería? El 99%. 99%. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí ya está claro, Cristian, cuál es el Sí. error. Ahora sí me quedó claro, Ok, gracias. ahora, hacemos exactamente lo mismo con este otro clasificador, con el clasificador azul, ¿no? Cada uno de estos clasificadores, fíjense, aquí tenemos este clasificador. Este sería mi H3. Ok, entonces hacemos exactamente lo mismo con el H3 y nos damos cuenta que al final este clasificador tiene 2 errores. ¿Cuál es el porcentaje de error que tiene este clasificador, Cristian? 1.2%. 1.2%. ¿Cuál es el porcentaje de exactitud? 98.8%. 0.8%.
Ok, y finalmente hacemos lo mismo con el clasificador con H4. ¿No? Y nos damos cuenta de que H4 tiene 8 errores. La sumatoria me dice 8 errores. ¿No? ¿Cuál sería el porcentaje de error de H4? 0.8%. ¿Y cuál sería el porcentaje de exactitud? 99.2. 99.2%. Así sería, ¿no es cierto? Entonces, claro, fíjense ustedes cómo, y así podríamos tener una cantidad infinita de clasificadores, ¿no? Y estos son denominados mi conjunto de hipótesis. Entonces, claro, ¿cuál de estos es el mejor clasificador? ¿No? ¿Cuál de estos es el que mejor me está clasificando? Según los datos que nosotros tenemos haciendo el gráfico, probablemente nos refleje lo mismo, ¿no? Pero según los gráficos, lo que tenemos que es el mejor clasificador sería el H3 en este caso, ¿no? No, perdón, H4. ¿No es cierto? H4. Ese sería el mejor clasificador que ahora mismo nosotros estuviésemos teniendo. ¿Verdad? Sí. Sí, ya, ok. Ahora verán, por favor pondrán atención, abrirán bien los oídos para lo que viene. Evidentemente nosotros ya podemos ver y tener los clasificadores, ¿no? Y podemos calcular el error de clasificación de cada uno de estos clasificadores. Pero claro, nosotros tenemos una función desconocida, ¿no? Tenemos una función desconocida. Entonces, claro, al ser una función desconocida, yo me pregunto, ¿es factible hacer machine learning en estos sentidos? Claro, no, si es que el argumento es determinístico, no tiene razón de que hagamos machine learning, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes de que tienen una función, ¿no? Una función, asumamos que es esto, ¿no? Una función f de x que va a ser igual, yo que sé, al seno de x al cuadrado, más, yo que sé, el coseno de x cubo, más, yo que sé, 10x más 30. ¿Ok? Entonces, claro, si yo tengo esta función determinística, no hay razón de hacer machine learning, ¿no? Porque imagínense lo que acabamos de hacer, probar una hipótesis y probar otra hipótesis y probar otra hipótesis de esas, coger una métrica y poder decir cuál es la mejor función que nosotros podríamos tener, ¿no es cierto? En cambio, si tenemos una función determinística, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es simplemente reemplazar los valores que tenemos de las observaciones y claro, ya tendríamos una respuesta de f de x, ¿no es cierto? Entonces no tiene objetivo que hagamos machine learning si es que estamos trabajando en un contexto determinístico, ¿sí? Pero sí que tiene mucho sentido hacer machine learning cuando nosotros trabajamos con contextos probabilísticos, ¿sí? O estocásticos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, y bueno, la mayoría, o todos más bien, los problemas del mundo físico se solucionan o son de origen estocástico, ¿no es cierto? Son de origen probabilístico, todos los problemas del mundo físico. Entonces, claro, en ese contexto sí que nosotros podemos trabajar con con machine learning, ¿no? Ahí sí nosotros podemos trabajar con machine learning o podemos aplicar, probar cosas, y ya vamos a ver cómo funciona el tema de las probabilidades, ¿no? Cómo funcionan el tema de las probabilidades. Entonces, bien, aquí hay un concepto importante que quiero que ahora mismo ustedes tomen en cuenta. Aquí vamos a calcular, o aquí está más bien dicho, la parte aritmética de la parte matemática de cómo vamos a calcular el error de entrenamiento, ¿sí? Sí, fíjense bien que aquí voy a decir que hay una función indicador, ¿ok? Una función indicador. La función indicador me dice si h de x es diferente de f de x. F de x en este caso es mi
target, mi etiqueta verdadera, ¿no? Este sería mi Y verdadero. Y h de x, claro, recuerden que teníamos h1, h2, h3, yo le nombré g, pero bueno. Este me va a dar una etiqueta predicha. Entonces, claro, si es que esta etiqueta predicha son diferentes, son los errores que nosotros habíamos hace un momento hablado, ¿no? Entonces, claro, estos errores son los que nosotros contamos, vamos a hacer el promedio y vamos a tener un performance de los clasificadores que ahora mismo estamos hablando, ¿ok? Y claro, ahora esta función indicador, ¿para qué me va a servir? Esta función indicador me va a servir precisamente para decirme si el cálculo de mi función, de mi hipótesis, en este caso, va a ser 0 o va a ser 1. ¿Cómo le asignamos? O le asignamos 0 o le asignamos 1. ¿No? Entonces, claro, esta función indicador de aquí me va a decir, ¿no? Si es que le asignamos o 0 o le asignamos 1 a nuestra hipótesis H. ¿Ok? Pero claro, aquí viene un problema. Para asignarle un valor, o 0 o 1, ¿cierto? Depende, al ser un problema, recuerden que hace un momento acabábamos de decir que no tiene sentido utilizar Machine Learning si es que vamos a trabajar sobre un problema determinístico, ¿cierto? Entonces, claro, ahora nosotros vamos a trabajar sobre un problema probabilístico o estocástico. Entonces, claro, esta función indicador que nos va a asignar o 0 o 1 para nuestra hipótesis, ¿cierto? Para nuestra hipótesis, ¿ok? Está basada en una función de probabilidad. Entonces, el error de cálculo de nuestra de nuestra hipótesis, ¿no? Va a estar dada por la probabilidad, ¿sí? De h de x, que sería nuestra etiqueta predicha, cuando sea diferente a mi etiqueta verdadera. ¿Ok? Esta probabilidad es la que nosotros debemos conseguir, y con esta probabilidad, de algún modo, nosotros podemos tener el error de nuestros clasificadores. ¿Ok? Ahora, claro, ¿cómo calculo, jóvenes, cómo calculo una probabilidad de una función que desconozco? ¿No? Si nosotros podríamos, por ejemplo, calcular la probabilidad de un cubo, ¿no? Del dado, perdón, ¿no? Del dadito que se lanza para el juego. Claro, ahí nosotros sabemos que es una probabilidad de 1/6 por cada lado. ¿Por qué? Porque tiene 6 posibilidades de salir, y si es que no es un dado curado, evidentemente, pues cualquier valor de aquellos puede salir, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que puede ser la probabilidad de 1/6 por cada cara. Pero ¿cómo yo puedo calcular una probabilidad de un valor que no conozco? ¿No? Es un valor desconocido. Entonces, bien, para eso nosotros nos valemos del concepto de muestreo, ¿no? Del concepto de muestreo. Fíjense, jóvenes, en este concepto. Supongamos que yo tengo un bote, ¿no? Lleno de bolas verdes y bolas rojas. Claro, aquí yo quiero determinar cuál es la proporción de bolas verdes y cuál es la proporción de bolas rojas. ¿Cierto? Entonces, si tengo esta muestra, si precisamente ahora para mí esto es desconocido, no sé cuál es el valor que tengo, porque sería fácil, ¿no? Si yo contaría las bolas verdes y contaría las bolas rojas, ahí yo podría decir, hay tal, no sé, supongamos que aquí tengo 10,000 bolas, ¿ok? Saco las bolas, separo las bolas verdes, separo las bolas rojas, ¿sí? Y digo que de las 10,000 tengo 6,000 bolas o 7,000 bolas verdes y 3,000 bolas rojas. Ok, entonces claro, yo podría decir que hay una proporción
de 7-3, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo llegar a saber eso? O sea, si hubiese tenido este valor y luego contado cada uno de estos, podría tener ese valor, pero no conozco. ¿Y qué pasa si es que esto de aquí es tendiente hacia el infinito? ¿No? Si es que este valor que nosotros le vamos a llamar mu, ¿ok? Mu tiende hacia el infinito. ¿Cómo sé qué proporción tiene? No puedo contar esto es imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, evidentemente, muestrear esto, este bote de bolas rojas y verdes, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo se lleva a cabo ese proceso? Supongamos que nosotros metemos la mano, ¿ok? Metemos la mano a este bote y cada vez que metamos la mano a este bote sacamos 10 bolas. ¿Ok? Entonces estas 10 bolas les ponemos en perspectiva y contamos cuántas bolas verdes y cuántas bolas rojas existen. Entonces, claro, ahí yo podría decir, ok, en proporción existen 7 verdes y 3 rojas. Ok, pero claro, esto no se puede hacer con una sola vez. O sea, yo meto la mano, saco 10 bolas y ya puedo decidir si es que son el 70% de verdes y el 30% de bolas rojas. Eso no se puede hacer, porque evidentemente eso no es correcto, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí entra un concepto de igual manera probabilístico que se llama, por ejemplo, las probabilidades de Monte Carlo, ¿no? Que en teoría, nomás eso, ¿no? En teoría. ¿Qué nos dicen las probabilidades de Monte Carlo? Nosotros podemos sacar, meter la mano y sacar una vez, sacar 2, 3, 4, 5, 6, 7, n veces. Mientras más veces salga, ¿no? Esta fracción v, ¿sí? Mientras más veces salga esta fracción v, más se va a aparecer a mu, ¿no? Entonces, claro, este muestreo va a tener, o me habla, o me dice mucho sobre mu. Ok, entonces, supongamos que este me sale, mientras, la teoría dice, ¿no? Que mientras más veces saco, mientras más veces hago este proceso estocástico, ¿sí? Más se asemeja a la realidad, ¿no? Más se va a asemejar a la realidad. Entonces, todo este montón de cosas o un montón de veces que yo saque o muestre esto de aquí, me va a decir que B se acerque a mu, y claro, este valor de B me va a decir con bastante exactitud o precisión a qué se refiere V de mu. Ok, entonces, claro, ahora yo ya tengo una función que es aproximada, ¿no? Es una función que es aproximada. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro esto? Sí, Sí. Ok. Entonces, bien, ¿qué nos puede decir, no? ¿Qué nos dice V de mu? Claro, si es que yo más veces muestreo, ¿no? Más me acerco al valor verdadero, ¿no? Mientras más veces muestreo, más me acerco al valor verdadero. Ok, ahora, ¿cuál es el tema? Yo necesito conocer, no necesito conocer cuál sería el mínimo valor para poder testear y poder generalizar mi respuesta. ¿Ok? Para poder decir si es que mi clasificador generaliza todas las respuestas. ¿Ok? Entonces, claro, ahí es en donde asoma esta fórmula que es propuesta por un señor Hövding, ¿no? Y precisamente se llama la inecuación de Hövding, que me dice, ¿cuál es la probabilidad de V menos mu, entendiéndose, ¿no? De que V habla mucho de mu. Esto es los valores de las muestras,
¿cierto? Y este es el valor verdadero. El valor verdadero no conocemos, pero sí que conocemos ya esto de aquí, ¿ok? Entonces, claro, estos valores, este valor, mientras más grande sea, más se va a acercar al valor verdadero, ¿cierto? Y esto de aquí va a ser mayor a un nivel de confianza. Este es mi nivel de confianza, ¿ok? Este es el nivel de confianza, ¿ok? ¿Qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza me dice que entre qué rango va a estar mi valor verdadero. ¿Ok? ¿En qué rango va a estar mi valor verdadero? Ese es el nivel de confianza. Entonces, yo quiero decirle que sea con un nivel de confianza del 95%, por ejemplo. ¿Ok? O del 90%, o del 99%. Quiero que sea mi valor, mi nivel de confianza. ¿Ok? Entonces, y esto de aquí tiene que ser mayor o igual a 2 veces la exponencial de 2 por el nivel de confianza al cuadrado que multiplica a n. Ahora, n es el valor de testeo que se necesita saber. ¿Ok? Entonces, bien, de algún modo, este valor de aquí se traduce como el nivel de confianza que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, el nivel de confianza, ¿cuál podría ser? Yo que sé, el 95% cuando hablamos de procesos de cálculos de ingeniería. Por ejemplo, si es que hablamos de procesos médicos, el 99% de confianza se supone que es el adecuado, ¿no es cierto? Y claro, hablábamos, por ejemplo, de cuando hace meses atrás sacaban las vacunas contra el COVID, ¿no? Y decía, con una efectividad del 91 punto no sé cuánto por ciento. Ok. A ver, ¿sobre cuántos ciudadanos testearon esa vacuna? Y claro, esa vacuna es generalizable o no. ¿Ok? Entonces, claro, inicialmente no tenían una gran cantidad de testers, ¿no? De personas testeadas, y por eso es que empezaron a decir, yo tengo el 91% de efectividad, y despuésito de eso empezaba a sumar problemas como que personas fallecieron, personas con esas vacunas están internadas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros necesitamos conocer? ¿Cuál es el valor mínimo de mi conjunto de testeo, ¿sí? Para que yo pueda generalizar a la población. ¿Ok? ¿Cuál es el valor mínimo de mi conjunto de muestreo para poder generalizar a la población? ¿Está claro, chicos? Sí, jefe. ¿Seguro, Liz? ¿Está claro? Ok. Sí. Me alegro mucho que esté claro esto. Esto es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Cuando es un error, cuando no es un error, efectivamente, si es que nosotros tenemos calculamos el error. Esto de aquí, esta diapositiva vendría a asemejarse al grupo de hipótesis que habíamos hecho, ¿no? Y recuerden que trazábamos un clasificador, otro clasificador, otro clasificador, otro clasificador, y cada uno era mi hipótesis, ¿cierto? Entonces, claro, imaginen ustedes esto, ¿no? ¿Qué pasa si es que tenemos un clasificador H1? Visualmente nosotros podríamos observar que este mu no conocemos, ¿no? Pero claro, este mu vamos a estimar por medio de mis muestras. Y es evidente que en este caso hay más bolas rojas que bolas verdes, ¿cierto? Entonces, depende de cuántas veces yo genere el proceso de muestreo, ¿no? De muestreo de este bote, ¿cierto? Yo podría decir que hay una proporción de 7 veces las bolas rojas a 3 veces las bolas verdes. Ok, en el mismo caso, imaginen que ustedes tienen este otro mu, ¿no? Y claro, aquí también es evidente que hay más bolas verdes que bolas rojas, ¿cierto? Genero nuevamente el proceso de muestreo,
¿sí? Y yo puedo llegar también a la conclusión de que existen 3 bolas rojas y 7 bolas verdes. Pero claro, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿No? Aquí es difícil saber cuál está en proporción mayor, si es que hay más bolas rojas o más bolas verdes. Yo ahora mismo no podría ya ni distinguir cuál es la proporción que podría haber. Entonces, claro, aquí procedo a mostrar un sample 1, un sample 2, muestreo 3, muestreo 4 hasta un muestreo N. ¿Ok? Y claro, de aquí voy sacando la proporción, tengo esta proporción y al final, como tengo muchas proporciones, la cantidad de veces que esas proporciones me diga, se acerca mucho, V es muy parecido a mu. Ok, entonces ahí podría decir que qué es lo que B está hablando de mu. Ok, pero claro, esto de aquí siempre va a estar basado en función, recuerden que les había dicho, ¿no? El tema es que simplemente el error de mi clasificador, ¿cierto? Está basado en la probabilidad. La probabilidad de que h de x sea diferente a f de x, ¿no? Esto lo habíamos visto hace un momentito, ¿no? El error de mi clasificador, y vamos a ponerle desde el error, ¿ok? El error de salida de mi clasificador va a ser igual a la probabilidad de que h de x sea diferente de f de x. ¿Ok? Este sería el error. Pero claro, lo que tenemos que calcular es esta probabilidad. Porque claro, esto de aquí que estamos viendo, ¿cómo calcula usted esa probabilidad? Saca las muestras, saca las muestras, saca las muestras, un montón de muestras, y a la final puede tener algo que se asemeje al verdadero, ¿no es cierto? Pero claro, nosotros necesitamos tener ese valor para poder definir o determinar un error de nuestro clasificador. Y para eso tendremos que calcular las probabilidades de nuestro método, ¿sí? Ok, entonces bien, ¿cómo nosotros, jóvenes, calculamos esa probabilidad? ¿Sí? Y luego vamos a hablar claro, de cuántas dicotomías o cuántos clasificadores podríamos tener. Ok, pero bien, ahora mismo lo que nosotros vamos a hacer es calcular el error de un clasificador. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular el error de un clasificador, jóvenes? Supongamos que yo voy a tener un dataset solamente de dos características, ¿ok? Solamente un dataset de 2 características. Entonces, vamos a asumir esto. Esto de aquí. Ok, entonces, recuerden que yo tengo un dataset, es mi X mayúscula, que va a estar igual a dado por mi característica X1 y mi característica X2. Ok, luego, mi conocimiento a priori de este problema es que yo sé cuál es la probabilidad, ¿sí?, de X dado que Y es igual a 0. ¿No es cierto? Supongamos en el mismo caso del COVID. Y es cuántos, aquí, ¿cómo sería la traducción de esto, no? ¿Cuál es la probabilidad de los pacientes, de cuántos pacientes tengo, dado que y es 0, ¿no? O que son positivos, ¿cierto? Y claro, ese es un conocimiento a priori que yo estoy teniendo, ¿ok? Es un conocimiento a priori porque recuerden que en algún momento habíamos hablado de que yo voy a conseguir los pacientes de COVID de las provincias de Tungurahua, Pichinchi, Barri, Tulcán, creo que les había dicho, ¿no? Y luego yo voy a testear ese algoritmo con un paciente de COVID de la Tacunga, ¿cierto? Pero bueno, entonces, claro, este es mi conocimiento a priori, ¿ok? Ahora bien, este siendo el conocimiento a priori, yo quiero calcular, ¿cierto?, mi salida. Ahora yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que
mi etiqueta sea 0, dado un nuevo vector de características. ¿Ok? O cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 1, dado un nuevo vector de características. Sí, y claro, aquí en función de mi función indicador, yo definir si es que es 1 o si es que es 0. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo calculo esto? Atenderán esto, por favor, jóvenes, verán que esto es lo que ustedes de alguna manera van a tener que hacer el día miércoles ya con su dataset. El dataset, el día miércoles armamos el dataset en función del data warehouse que ustedes ya crearon, ¿sí? Y en función de eso empezamos a hacer cálculos de este tipo. ¿Ok? Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos que yo tengo estas características para no complicarnos la vida. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ok? Entonces, yo conozco, porque es un conocimiento a priori, de que el valor de los pacientes que sí fueron diagnosticados con COVID y con estas características, ¿no? O sea, con fiebre y dolor de cabeza es del 40% que sí tuvieron COVID, ¿no? Con fiebre y dolor del cuerpo, por ejemplo, el 25%, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con estas características, este conocimiento a priori, yo lo he conseguido, ¿ok? Este de aquí debería sumar 1, ¿no? La sumatoria de esto es 1. ¿Por qué? Porque es una probabilidad, y las probabilidades siempre están en valores de entre 0 y 1, ¿no? ¿Estamos claros de esto, chicos? Jóvenes. Sí. Ok. En el mismo sentido, ¿no? Mi conocimiento a priori me dice que con estas características de aquí, ¿sí? Los pacientes que con esas características, uno era no COVID, ¿no? Uno no tenían COVID, digamos que es el 0.2, es una probabilidad, ¿cierto? Con estas características 0.3, 0.1 y 0.4. 3 y 2, 5 y 1, 6 y 4, 10, ¿ok? ¿Por qué? Porque igual tiene que sumarme 1, ¿no es cierto? Ok, entonces, si nosotros dividimos esto, este es mi conocimiento a priori, ya hemos hablado, ¿no? Este es mi conocimiento a priori, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si yo le voy a dar un nuevo vector de características, ¿no? Yo le voy a dar un nuevo vector de características a este, y quiero calcular cuál es la probabilidad de que este paciente sí tenga COVID, con el nuevo vector de características que le voy a dar. Atenta, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero calcular legalmente? La probabilidad de que mi etiqueta sea 0, dado este vector de características, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que este paciente no sea COVID, dado unas ciertas características, ¿no? Yo le voy a dar las características fiebre, tos, dolor de cabeza, tal y tal y tal, con valores, ¿no? Los valores de eso. Yo le doy y, claro, yo en este punto, yo voy a calcular este valor, ¿ok? Entonces, bien, esto de aquí va a ser igual a ¿qué? Esto es la probabilidad bayesiana, ¿no? Entonces, yo digo que la probabilidad de Y, esto es la probabilidad condicional, ¿no? Probabilidad condicional de Bayes. Ok, entonces yo le digo que la probabilidad de Y igual a 0 dado X va a ser igual a la probabilidad de X dado que Y es igual a 0 por la probabilidad de que Y sea igual a 0 sobre la probabilidad de X. Ok, para esto yo necesito este valor de la probabilidad de Y igual a 0, probabilidad de que Y sea igual a 0, esto va a ser, digamos que 0,3, y evidentemente la probabilidad de que Y sea igual a 1 va a ser de 0.7, ¿no? Porque claro, es 1 menos mu, ¿no? Entonces, es por
concepto, ¿no? Que sería 0.7, ¿de acuerdo? Entonces, bien, jóvenes, atentos, ¿no? Yo quiero calcular esta probabilidad y para esta probabilidad tengo la fórmula de la probabilidad condicional de Bayes y esto me dice que es la probabilidad de X dado Y sub 0 para el valor 0, 0 y tengo 0.4, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Esto de aquí sería igual a 0.4, ¿ok? Por la probabilidad de Y sub 0, que es un valor dado que acabo de ponerle, es 0.3. ¿Ok? Ahora, claro, tengo que calcular la probabilidad de X porque la probabilidad de X no la tengo. ¿Cuál sería la probabilidad de X? Esto de aquí, esta es la probabilidad de X, ¿no es cierto? Esta es la probabilidad de X. Entonces, esta es la probabilidad de dos variables independientes. Entonces, esto debería ser la probabilidad de X, digamos que este va a ser X1, ¿sí? La probabilidad de X1, la probabilidad de X1 dado Y sub 0, Y igual a 0, por la probabilidad de que Y sea igual a 0, más, ¿por qué? Porque la sumatoria de todas las probabilidades debe darme 1, ¿no? Entonces la probabilidad de X1 dado Y igual a 0, no, Y igual a 1 sería aquí, Y igual a 1, ¿sí? Por la probabilidad de Y igual a 1. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de X, aquí sería ¿cuál? Reemplazo la probabilidad de X1 he dado Y igual a 0, 0.4, ¿no es cierto? Por la probabilidad de Y igual a 0, que sería 0.3, más la probabilidad de X dado Y1, que sería 0.2, ¿ok? Más, perdón, por la probabilidad de Y igual a 1, que sería 0.7. ¿Ok? ¿Cuál sería este valor, jóvenes? Calculen, por favor. Jóvenes. Jóvenes. 0.26. 0.26. Ok, entonces ahora sí tengo la probabilidad de X y digo que 0.26. Ok, ¿cuál sería este resultado? ¿0.4 por 0.3 entre 0.26? 0.46. 0.46. Ok, entonces aquí tendría 0.46. Ok, y aquí, este valor de aquí es 0.46. Atentos con esto que vamos a hacer, ¿no? Ahora bien, debo calcular la probabilidad de que Y sea igual a 1, dado el mismo conjunto de X, ¿no? El mismo X, pues, ¿no? Porque, claro, yo quiero saber si es que es COVID o es no COVID, ¿no es cierto? Entonces voy a calcular esta probabilidad. ¿Ok? ¿Y cómo calcularía esta probabilidad? De que ahora, dado ese mismo conjunto de características, sea no COVID. Ok, eso quiere decir que aquí debería calcular la probabilidad de que Y sea igual a 1 dado X por la probabilidad de X dado Y1 por la probabilidad de Y1, ¿cierto? Ok. Y efectivamente esto también me debería cambiar. Esto de aquí. No, esto de aquí es lo mismo, es la probabilidad de X. Esto es exactamente lo mismo. Ok, eso es lo mismo. Lo que sí me va a cambiar es estos valores de aquí. Ok, y esto sí que me dice cuál sería. La probabilidad de X dado Y1 es 0.20 por la probabilidad de Y1 que sería 0.7
Y claro, ¿cuánto es este valor, jóvenes? Claro, la probabilidad de X es la misma. ¿Cuál sería el valor? 0.14. 0.14. No Ah, puede no, ser. 0.53. 0.54. 0. 54. Aproximando 0.54. Ok, 0.54, ¿no? Y claro, 0.54 más 0.46, tenemos 1, ¿no? 0.54. Ahora bien, ¿qué valor le corresponde a f de x, jóvenes? Entonces, claro, aquí viene el tema. Yo tengo mi función indicador. ¿Cierto? Yo tendría mi función indicador. ¿Cuál es mi función indicador? Recuerdan lo que les había dicho, ¿no? Mi función indicador es la probabilidad para poder calcular el error, si aquí me da 0 o me da 1. ¿Ok? Entonces, yo digo que mi función indicador me dice que es 0 si, ¿ok? La probabilidad, esto es no COVID, ¿no? Y este es sí COVID. Entonces, me va a dar 0. Esto querría decirme que, claro, este no tiene COVID. La probabilidad de que Y sea igual a 0 dado X sea menor, no, este debería ser mayor a la probabilidad de que Y igual a 1 dado X. ¿Ok? Y 1, exactamente lo contrario, ¿no? Si la probabilidad de que Y sea igual a 0 dado X sea menor o igual a la probabilidad de Y1 dado X. ¿Ok? Bien, entonces, ok, jóvenes, entonces, ¿qué valor le correspondería a f de x? Si es que esta es mi función indicador, lógicamente, ¿no? En base a mi función indicador, yo debo designarle un valor a f de x. ¿Estamos claros? Jóvenes. Jóvenes. Sí, Inge. Sí, Ok, ¿cuál sería mi valor de f de x? En base a esta función indicador que estamos teniendo aquí. Sería 1, Inge, ¿Por qué? porque la probabilidad de y igual 0 cuando cambie x es menor que la probabilidad de y igual 1. Ok, entonces, ¿cuál correspondería aquí? 1. 1, ¿no es cierto? En este sentido, pues me podría decir de que esta persona con esas características no tiene COVID. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y así deberíamos ir haciendo, por ejemplo, este cálculo de X2, este cálculo de X3 y este cálculo de X4. Ok, entonces bien, calculen por favor estos valores para estos X. Y claro, una vez que tengan esos valores, vamos a calcular el error. Es el mismo concepto que acabamos de hacer ahorita, es exactamente el mismo concepto para aplicar el resto de valores. ¿Ok? Recording stopped. Adelante, jóvenes. Indiferentemente, verán, indistintamente, yo voy a preguntarle a cualquiera de ustedes cuál es el valor, y si es que no me responden cuál es el valor, pues evidentemente yo tendré que, ¿cómo se llama? Asignarle una nota, ¿no? Porque claro, yo ahora mismo no es justo que algunos compañeros se estén haciendo y otros no lo estén haciendo. ¿Ok? En este punto, pues ya se podría decir, a ver, jóvenes, por favor, prendan las cámaras y claro, cada uno de ustedes me va a poner frente a la cámara el cálculo que ustedes que hicieron. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿está claro? Sí, Sí, Inge. Ya. Les voy a dar, digamos que unos 5 minutos para acabar eso, ¿de acuerdo?
y este sería nuestro Y predicho. ¿Ok? El valor verdadero. Entonces, claro, con estos cálculos, nosotros decimos, ¿no? Este es igual, el valor predicho es igual al valor real. Este no, evidentemente no. Entonces aquí hay un error. Entonces para el cálculo yo digo que cojo la probabilidad de X. ¿Ok? Y es la sumatoria. Entonces este es igual, este es igual, este es igual. El único diferente es este. Entonces el error de mi clasificador, el error de salida de mi clasificador va a ser igual a 0.21. Ese es mi error, señores. ¿Está claro? Sí, jefe. Jóvenes. Ok, sin mayor problema. Vamos a... Ok. Entonces, yo voy a calcular el error de mi clasificador. Habíamos dicho que el error de mi clasificador es la probabilidad, ¿cierto? Y vamos a ponerlo, el error de salida de mi clasificador es igual a la probabilidad de, en este caso sería G de X diferente a F de X. Creo que en las diapositivas está H de X, pero bueno, G de X diferente a F de X. Ok, entonces yo veo y digo, G de X es 1, F de X es 0. ¿Este es igual o es diferente? Es diferente, ¿no es cierto? Entonces yo asumo este valor de la probabilidad de X, ¿cierto? Como un valor de error. Entonces, claro, 0.21, ¿ok? Este valor, G de X, es diferente de F de X, son iguales. 0 con 0 son iguales, 1 con 1 son iguales. Entonces, claro, aquí hubiese sido la sumatoria, ¿no? La sumatoria de todos los... Jesús. Aquí hubiese sido la sumatoria de todas las probabilidades de X que son diferentes. Entonces, claro, como yo tengo solamente un valor diferente, es solamente mi 0.21. Y este es mi error de mi clasificador. ¿Está claro, chicos? Claro, es que es solamente 4 valores, ¿no? Si tuviera ahí 1000 valores, como hicimos hace un momento, y claro, con valores reales y todo, esto de ahí puede ser, me van a dar valores diferentes, pero claro, ahora mismo es lo que tenemos. ¿Está claro, chicos? Sí, jefe. Sí, jefe. Ok. Sí, jefe. Entonces ahí está calculado el error de mi clasificador, jóvenes. ¿Sí? Listo, ¿qué más? Ok. Listo, muchachos. El día miércoles, en la primera parte de la clase, empezamos a armar el dataset. Recuerden que ustedes ya tienen un data warehouse, un almacén de datos sobre el que vamos a generar el dataset. Recuerden que tenemos un modelo, ¿cierto? Y de ahí, pues vamos a empezar a hacer cálculos, primero a definir las clases y luego pues hacer cálculos a ver cuál es la probabilidad de que sea una clase, la probabilidad de otra clase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, chicos? Claro, esto de aquí es necesario para podernos meter ya con los clasificadores. ¿De acuerdo? Sí, jefe. Ok. Antes de cerrar el curso de hoy, ¿alguna pregunta, alguna novedad, alguna duda, algo que requieran de aclaración antes de cerrar el curso? Inge, quizá necesitamos ya para la próxima clase tener el MATLAB o no. A ver, para la próxima clase vamos a necesitar el MATLAB. Es probable que sí, ya instalen el MATLAB. Sí, es probable que sí, porque ya es probable que empecemos a trabajar con tablas, con celdas, cosas de esas. Sí, por favor ya instalen el MATLAB para la próxima clase, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo avancemos en las 3 horas del día miércoles, ahí veremos cómo nos acomodamos, ¿ok? Listo, Inge, gracias. A usted más bien por la pregunta.
Bien, jóvenes, si no hay nada más que decir, pues les agradezco mucho. Tengan muy buena tarde, muy buena noche y un muy buen resto de semana. Nos vemos el día miércoles. Muchas gracias, jóvenes. Buena noche. Gracias. Gracias, Que Inge, pase hasta bien. luego. A ustedes, chicos, pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.